Mis hermanos, mis amigos, Dios sea bendiciendo a cada uno de los que van a escuchar este corto mensaje de la palabra de Dios. Estoy deseándole las mejores bendiciones de Dios a la Iglesia del Señor. Y quiero tomar una porción de la Sagrada Escritura. Primero todo quisiera decirle, yo soy el representante de la Iglesia, Jesucristo Señor y Dios. Me llamo Luis Carlos Vanegas. Y quiero presentar mis escasos conocimientos que tengo respecto de la palabra de Dios. Y en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18 nos dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero basaré la palabra ante todo en aquello que dice, nadie se engañe a sí mismo. Y yo creo que hay muchas personas de que pudieran estar engañadas a sí mismos y aún creyentes pudieran estar engañados a sí mismos. Porque la Escritura dice de que el bienaventurado es el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos un texto por acá que habló el apóstol Santiago en el capítulo 1. Y en el versículo 26 cuando dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero dice, se cree religioso, pero no refrena su lengua. La religión del tal es vana. Él está engañado. Yo quisiera que tomáramos una reflexión en este momento, cuando son las 11:06 de la noche. Y de que pensara usted, ¿será que si Jesucristo viene esta noche, sí se ocupará de despertarme para llevarme con Él a recibirlo en las nubes como está escrito? ¿Será que si yo muero hoy, verdad, seré salvo así como estoy? Aunque sea religioso, aunque sea bautizado en el nombre de Jesús y cualquier cosa más. Pero la Escritura lo que dice es, nadie se engañe a sí mismo. Hagámonos un examen de nuestra conciencia. Y pensemos que la religión a nadie puede salvar. La religión no salva. La religión, perdone si le molesta esto porque tal vez no conoce mucho, pero la religión es lo más inicuo que hay. Le diré por qué. Porque los religiosos fueron los que mataron al Señor Jesucristo, le escupieron la cara y los que se burlaron de Él estando colgado. Y los religiosos fueron los que pidieron a Pilato que mataran a Jesús y que soltaran a Barrabás. Los religiosos fueron los que persiguieron la iglesia primitiva. Los religiosos fueron los que quisieron matar a Pablo en una ocasión, que hicieron una trama para matarlo. Y los religiosos fueron los que mataron a todos los apóstoles excepto a Juan. Entonces, ¿de qué les ha servido la religión? Religión había cuando vino Jesucristo a la tierra, el mundo estaba con religión. Y sin embargo, la Escritura lo que dice es de que no hay bueno ni aun uno, no había quien buscara a Dios, no había ni siquiera uno. Y San Pablo mencionando de esto, cuando dice de esto de que no había bueno ni aun uno, él dijo, según Romanos capítulo 10, él dijo, capítulo 3, dijo, y sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, pero eso está en Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que no hay bueno ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien busque al Señor. Todos se desviaron, que a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está en el Romanos 3 también, del 10 en adelante. ¿De qué le servía la religión? Y yo diría que hoy hay cantidades de religiosos y que yo diría, ¿dónde estará su alma dentro de 5 minutos si usted se muere en este instante? De eso es una buena pregunta. ¿A dónde estará? Y miramos de que hoy eran personas religiosas que se equivocaron y Jesús les hizo entender que estaban equivocados. Por ejemplo, lo que dice en San Juan, en el capítulo 8, versos 31 al 34, cuando dijo Jesús a los que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra,
si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habrán discípulos no verdaderos, porque aquí dice, seréis verdaderamente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos tenían religión y no sabían que eran esclavos del pecado. Ellos no conocían la verdad de Dios. No conocían. Seguimos en la lectura. Sé que entonces le dijeron ellos, Jesús le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Creían que eran linaje de Abraham. Jesús no les dijo que no. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el pecado no queda en casa para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que hoy he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y no era del Padre Abraham, ni era tampoco las palabras de Jacob. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Ellos sabían, aquí vamos juntando dos equivocaciones. Estaban equivocados, estaban juzgando mal de sí mismos, que no eran esclavos, y lo eran, que eran descendientes de Abraham. Y entonces Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice tampoco. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pues ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No, qué bueno que no hizo, procurar matar al que le hablaba en nombre de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Observe que hemos acumulado 3 equivocaciones y que la Biblia dice, no os engañéis. Y ellos tenían 3 errores y estaban errados, equivocados. Y aquí pensaban que no eran esclavos y lo eran. Que eran hijos de Abraham y Jesús les dijo, no lo eran. Que eran hijos de Dios y Jesús les dice, no son hijos de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nosotros, dijeron ellos, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces ya en el verso 44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les descubre Jesús aquí? Que no conocían la verdad, que la verdad es la que lo libera y que ellos creían que la religión, que ellos creían que por ser descendencia de Abraham y que por eso, y que además de eso eran hijos de Dios y que un padre tenemos. No, Señor, así no se les sirve a Dios y los hijos de Dios no mienten, los hijos de Dios no matan y ustedes son unos asesinos y matan al inocente y matan al justo. Bueno, pero preguntémonos hoy, ¿usted en qué condición se encontrará? Ellos tenían 3 errores, y que eran hijos de Dios, que eran hijos de Abraham, y que eran libres, y ninguna de estas cosas eran. Había equivocaciones de verdad. Y yo quisiera que usted no se equivoque, que de pronto que porque ora, que porque ayuna, que porque da diezmos, y que ya con eso tiene. No, la Escritura declara de que tenemos que hacer las obras de Dios. Tenemos que metérnosle a Dios, tenemos que arrepentirnos del pecado, de lo contrario no seríamos hijos de Dios. Obsérvese usted que por aquí todavía encontramos algo más en el Evangelio, en el libro de el Apocalipsis. Allí tenemos de que la Biblia nos habla acerca de equivocaciones que ha tenido la humanidad y ahora se estaba tratando precisamente con los judíos.
porque ellos pensaban de que como ser simiente de Abraham y que eran judíos y que, oiga bien, era que anteriormente, antes de Cristo, los judíos eran el pueblo de Dios. Por hecho, entonces, eran hijos de Dios, así lo dice en Éxodo capítulo 4, Israel es mi hijo. Ahora entonces, en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el versículo 9, Jesús les envía una reprimenda bastante terrible, bastante dura, y entonces dice en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y oiga bien, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos eran el pueblo de Dios, y ahora dice, pero vea, estos no son pueblo de Dios, a pesar de ser judíos, como dijo el apóstol Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que ni por ser descendencia de Abraham seréis hijos, ni así por el estilo. No, ni por ser descendencia de Isaac, nada de aquello, no todo aquello. Entonces aquí dice, ustedes están equivocados. Y mire que en vez de ser el pueblo de Dios, dicen ser judíos y no son. Al no ser judíos, no eran del pueblo de Dios. La única alternativa que le quedaba era aceptar a Jesucristo como Salvador, porque Él es el Salvador de judíos y de gentiles, y ellos se habían quedado simplemente con su religión, la antigua, la que no los había podido salvar, la que la ley no podía perdonar, la ley tenía que ejecutar el castigo. Después les dice en el capítulo 3 y verso 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, podríamos decirlo, los que dicen ser el pueblo de Dios, los que dicen ser hijos de Dios, según Éxodo 4. Yo entrego de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué bueno fuera que se vinieran aquellas personas y aceptaran a Cristo como debe de aceptarlo y saber que el Evangelio y la verdad y que una religión no salva, porque Cristo no trajo religión, Cristo trajo fue salvación. Y la persona religiosa es entre los religiosos. Usted encontrará matones, usted encontrará fumadores, usted encontrará gente que le jala el vicio de la marihuana, de la heroína y quién sabe qué otras cosas más. Encontrará adúlteros, encontrará fornicarios, encontrará hechiceros. ¿Y de qué le va a servir esto? No le sirve por más que tenga religión, eso no le sirve a usted. De las razones que tenemos que aceptar a Cristo como Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos. Jesús, como les dije en una ocasión antes a esta, que Jesús dice en San Lucas 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué importa que tenga religión? Lo importante es que se arrepienta. Voy a leerle un pasaje de la Biblia. Y bien sencillo. Y bien que personas que creían ser algo y no lo eran. Allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora dice, oígalo bien la equivocación tan terrible. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice mi Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿qué decía? No, es que nosotros estamos, ahora el que tiene platica y de pronto se le da buena la cosecha, ay, pero como yo soy tan buena persona, como yo le di por ahí los diezmos al pastor, porque yo le di de comer a un mendigo, a un hambriento, ya es que es por bueno. No, por bueno no nos salvamos porque estamos encerrados bajo pecado, según Gálatas 3:22. La salvación es Cristo y no es por nuestras obras, es por la obra redentora de Cristo.
Los pobres, la iglesia no es salva por sus obras, nos salvamos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que la iglesia debe hacer buenas obras, pero porque el Dios bueno está en nosotros y los salvados hacemos buenas obras o debemos hacerlas, pero porque Él nos salvó, no es por más. Pero aquí estos decían, y Jesús les dijo, y usted no sabe lo que es. Usted es un desventurado, eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y no sabía. Y además de eso, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Oiga bien, no sabía que era ciego tampoco, porque dijo, unge tus ojos con colirio para que veas, pero no veía la desgracia, no veía el pecado, no veía que era simplemente un religioso. Esta iglesia de Laodicea, lo que eran era apenas religiosos. Mire, como para terminar, lea conmigo, si es tan amable, el versículo 20 de Apocalipsis 3. Verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué pasa con ese que por qué estaba Jesús afuera? No estaba dentro, ¿cierto? Primero, cuando él visitó la iglesia, según lo que dice en el Apocalipsis capítulo 1, dice que en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. Y después el Señor le dice a su iglesia de que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y él estaba en medio de las 7 iglesias que habían en Asia Menor. Estaba allí, en medio de ellos. Pero ahora le vemos que estaba afuera, ya no estaba en medio, estaba afuera y estaba invitándolos que por favor se arrepintieran. O en otras palabras, les digo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasa entonces? Estaba afuera y ellos no sabían que se les había salido el Cristo de la gloria que se había ido de su congregación. De que tal vez que así estará de pronto hoy. Todo el mundo deseando es llenarse a dinero. Hay iglesias que se llaman de prosperidad y las mienten a la iglesia. Si me da el carro, seguro que usted va a tener 3 carros. Si vende la casa y la da a la organización, usted va a tener 3 carros. Y así los demás le dicen, si da los diezmos, se le da buena la cosecha. Seguro que no se enferma, seguro que no le pasa nada. Le dicen, y la gente lo hace porque quiere tener, porque quiere enriquecerse. Y Jesús aquí lo que dice es, si quiere enriquecerse, entonces lave sus vestidos, entonces arrepiéntase, entonces reconozca que es pecador y reconozca que yo estoy fuera, que no estoy dentro de ustedes. Eso es lo que tenemos que aprender, a decirle a la gente que se arrepienta y no a ilusionarlos. Digo, para un predicador, si no ilusionarlo de que es que cuando se arrepiente que no va a tener problemas, que se va a llenar de plata. Y después, yo recuerdo, le voy a contar una anécdota para terminar, cuando yo empecé desde hace mucho tiempo a comprender de que los diezmos no eran para esta época. Aunque otros me dirán, uy, cómo es de mentiroso, dirán, yo sé que lo estoy diciendo. Porque yo los prediqué también, antes de conocer la verdad, de que me fuera revelado. Y les dije en una reunión, lo que me duele de los diezmos es de que han hecho que la gente crea que el evangelio es mentira. ¿Qué por qué? Porque les decimos, según usamos el libro de la ley, que era para los hebreos, el libro de Malaquías, que era para los hebreos y los levitas. Y le decimos que les serán abiertas las ventanas de los cielos. Y derramará sobre ellos bendición hasta que sobreabunde, que reprenderá al devorador y que no le dañará el fruto de la tierra, que la vida en el campo no será estéril, y que la gente le dirán, vea qué dichoso, qué bienaventurado aquella persona, que bienaventurado es dichoso, qué bien que le está yendo aquel diezmador. En esa época lo era porque era en la ley y Israel era el de las promesas, mientras que la iglesia no. Según Efesios 2, dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2, del 11 en adelante. Nosotros teníamos las promesas, Israel sí las tenía. Y ahora le dicen a la iglesia, vea que aquí dice que le va a ir muy bien,
y a lo que comience a no tener esas bendiciones porque no son para la iglesia. Entonces van a decir, no, eso es mentira. Yo le he dado los diezmos de todo lo que me gano. Yo he dado los diezmos hasta de la amapola y yo sé que hubieron hermanos que estuvieron diezmando la amapola y la coca. Y vea, yo diezmé todo eso y vea. Ahora dirá, ya estoy, algún cocalero dirá, estoy en la cárcel. Algún amapolero hasta estará en la cárcel. Otros los matarían. Y ellos diezmaron. Y bueno, y entonces yo les dije, van a decir que el evangelio es mentira, lo que no se le haga todas estas bendiciones que habla Malaquías, porque esto no es para la iglesia. Y se me enojaron demasiado la gente, aún los mismos hermanos, que queda profano era yo. Pero yo le pregunto a los que han diezmado y que la iglesia les ha dicho, es que se va a enriquecer, o le va a ir muy bien, no se le daña la cosecha, y no se le muere una vaca, mejor dicho, hasta las pulgas se las guarda Dios. ¿Quién sabe? Porque la escritura, diríamos, entonces Pablo no diezmaba tal vez, y aquí iba a diezmar, cuando escribió esto no diezmaba. La primera de Corintios, el capítulo 4, que tenía desnudez, que tenía hambre, que había sufrido frío, que no tenía casa, ¿qué fue lo que nos dice en primera de Corintios 4? Entonces, ¿por qué le decimos a la iglesia que haga esto y aquello? Y los engañamos, diciéndoles que es que se van a enriquecer o que si no los dan, que se van a podrir de enfermedades y de males. ¿Pero por qué? Y la Biblia le dice a usted y a mí, en Colosenses 2:8 dice, mirad, que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Según los rudimentos de los hombres y no según Cristo. Mire que nadie lo engañe. Ni ofreciéndole que se va a volver rico. Que si diezma, que si vende la casa y se la regala a la iglesia, de que se vuelve rico. Tal vez le iría bien, quizá, pero yo conozco gente que ha diezmado y cuando está en la mala, porque hay muchos que diezmaron toda la vida y cuando están en la mala, no va nadie a llevarle nada, los pastores sí que menos, a los hospitales sí que menos, personas que han estado enfermos 10, 12, 15 años, ¿y eso qué? A ver, ¿qué pasó? Se sabe que los han explotado miserablemente. Y aquí dice, mira, nadie se engaña a sí mismo y no se permita que otros lo engañen. Necesitamos una iglesia libre, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia arrepentida, una iglesia que sepa que la salvación no se compra con dinero, una iglesia que sepa de que necesita salvación, arrepentirse y ser salvo del pecado y que no necesita religión, que necesita es al Salvador en su vida. Cuando Zacarías pudo desatar su lengua, o Dios le desató su lengua, después de lo que pasó en el templo, que ya algunos lo sabrán, otros no. Pero él lo que nos dice la palabra de Dios es de que él no dijo que Dios le había mandado una poderosa religión, según lo que dice por allí en San Lucas 1, creo que es el 59 o 69, dijo, nos ha levantado un poderoso Salvador, no una poderosa religión. Y que dicen, vean, en nuestra iglesia hay odontólogos, hay políticos, hay, los senadores, allá quienes, ay Dios mío, hay senadores, allá hay quien tenga mucho dinero y que tal y cual, que muy buenos músicos. Hombre, pero a esos músicos acaban de arruinar a veces la iglesia. Hay muchos músicos que arruinan la iglesia. ¿Por qué? Porque les venden casetes, les venden memorias, le cobran caro por ir a tocar en una confraternidad y tiene que darle un buen dinero. Y la iglesia o los pastores, hermanos, una ofrenda generosa para darle al pastor, al cantante, al trío, a los que vinieron. Una generosa y el tal se esculca el bolsillito y se basta sin el pan para el niño, sin una colombina para darle al menorcito. Porque dice que estaba haciendo cosas para Dios. Tengamos en cuenta, yo no digo que no cante para Dios, cante, que no predique para Dios. Y sé que hay predicadores que cobran y muy caro para ir a predicar en una confraternidad. Y cobran. Y los hay. Yo no digo, está bien, ayude, colabore. Pero sepa que tiene que arrepentirse y que el que le está cobrando la salvación lo está engañando y usted se está engañado y se siente feliz, así embrujadito como se podría decir, engañado.
Y la Biblia lo que le dice es, mire que nadie lo engañe, mire que nadie, así sea yo, así sea cualquiera, así sea la novia, así sea la mujer, así sea el pastor, así sea el presidente de su iglesia, mire que nadie lo engañe, nadie. Y cuando dice nadie es nadie, entonces necesitamos este Salvador. Eso por ahora me tengo que retirar porque es que en esto no cabe mucho. Estaba hablándole por WhatsApp. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Yo sé que hay palabras que no encajan para las mentes religiosas, no encajan, porque dicen, ay, ante todo los predicadores que se quieren hacer ricos están esperando conseguir el carro, conseguir la moto, y algunos hermanos que están tan idiotizados, dirán, no, ese predicador es un demonio. Pues si cree que es un demonio, observe la Escritura, observe el Nuevo Testamento, le añado 2 palabritas más. Si en el Nuevo Testamento encuentra que la Biblia le diga a alguno maldito y ladrón porque no diezma, yo le aseguro de que no volvería a predicar. Y si en la Biblia encuentra usted la palabra que lleve los diezmos al alfolí, yo le aseguro que quemo mi Biblia. Si encuentra en la Biblia que le diga el diezmo de los diezmos, déselo a quién, pues yo le agradecería. Pero no lo encuentra. ¿Y por qué lo predican tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? Porque les ha ido muy bien asustando la iglesia con las maldiciones y diciéndole si es ladrón no era el reino de Dios y que es ladrón al estilo del pueblo judío. A nosotros nos llamó Cristo por gracia, que quiere decir regalo, que si no tiene costo de parte del que lo recibe. Un regalo, piense usted que es un regalo. ¿Qué le ha costado a usted un regalo? Nada. Eso no tiene costo del que lo recibe, y así está en el diccionario. Y la Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Entonces, la razón es que usted no se engañe con su religión. Su religión tal vez no le dice que no sea borracho. La religión no le importa que usted beba licor y que gaste lo que tiene, que acabe con el hígado y la garganta. No, a usted, la religión no le importa si usted fuma y quema la casa por ahí con el cigarro y se quema la cara a usted mismo. A eso no les importa. A eso no le importa que usted viva con 2, 3 mujeres. ¿Qué le importa la religión? Eso no les importa. Que usted ande con un Cristo de lata y no tenga el Cristo de verdad en su vida. A ellos no les importa. Que usted tenga un escapulario pero no tenga al Dios del cielo. A ellos no les importa. La religión es una peste. Pero Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es nuestra salvación, Jesucristo es el regalo más grande que nos dio Dios para perdón de nuestros pecados. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga y Dios le bendiga.